Bienvenidos nuevamente, amigos, a este su programa JA 360, una mirada completa a la vida de un joven adventista, de emociones y relaciones. Mi nombre es Esther Moreno. Así es, queridos amigos, bienvenidos una vez más. Les saluda Karen Centeno, invitándoles a que se puedan suscribir a nuestro canal de YouTube, que nos encontramos como JA 360. Por medio de TikTok y Instagram también nos encontramos como JA 360 y en Facebook como Proyectos JA. Hola, mi nombre es Carelia Rodríguez y es un gusto también volverles a saludar. Y también es un gusto que ustedes se puedan conectar a este nuevo programa de JA 360. Y para comenzar a disfrutar nuestro programa, les invito a que desde allí donde están puedan cerrar sus ojos, que vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por la oportunidad de la vida y por la oportunidad de estar reunidas nuevamente para poder compartir con nuestros jóvenes un programa más de interés para ellos. Te pedimos que seas tú usándonos y que las cosas y las palabras que hablemos puedan ser guiadas por el Espíritu Santo. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, muchachas y amigos que nos ven, hoy vamos a hablar acerca de un tema que considero yo que para nosotros como cristianos es uno de los más difíciles. Y hablaremos acerca de perdonar cuando duele demasiado. Yo creo que todos en algún momento hemos pasado por esos momentos en los que nos sentimos heridos, en que hay personas que nos lastiman con acciones, con palabras y incluso gestos. Y gestos, así es. Y somos seres humanos que tenemos emociones, que sentimos el rechazo, que sentimos la negatividad de las personas, que sentimos cuando alguien se dirige a nosotros de una mala manera y nos hiere, nos lastima. ¿Y por qué digo que como cristianos es difícil? Porque la palabra de Dios nos manda a que perdonemos. Y no que perdonemos una vez. 70 veces 7. 70 veces 7. Y yo quiero compartir con ustedes para introducir este tema específicamente ese versículo que lo encontramos en San Mateo, capítulo 18, versículos 21 y 22. Y dice así: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Aquí Jesús sabía que nosotros como seres humanos íbamos a pasar por diferentes circunstancias en la vida, no solo una vez, sino muchísimas veces, porque a lo largo de la vida sufrimos mucho, pasamos por dificultades. Y por eso él dijo, no van a perdonar una vez que le hagan daño, se las van a perdonar siempre. Y por eso creo que es un tema difícil para el cristiano, porque Jesús nos manda que siempre perdonemos la ofensa. Ahora yo les pregunto, ¿qué significa realmente perdonar? ¿Será que es dejar pasar por alto las actitudes que tienen con nosotros, quizás la ofensa? Yo considero que sí. Es olvidar la ofensa. Que no es. ¿Será que olvidar automáticamente? No, lógicamente no. Yo considero que no es dejar pasar por alto, sino la actitud que nosotros tomamos ante esa ofensa. Porque al principio todo duele, pero también nosotros podemos tomar la decisión de cuánto tiempo nos va a doler y en cuánto tiempo nos vamos a quedar con eso de que me hiciste esto y no lo supero. Y como no lo supero, vivo con eso a diario. Y pues no sé si me vaya demasiado, pero también puedo decir que si nosotros no logramos superar esto, entonces viene el resentimiento, puede ser la envidia, el rencor, y luego del rencor puede venir una enfermedad a causa de no querer perdonar a esa persona. Ahora, lo que nosotros estamos poniendo en contexto aquí no es solo perdonar, es perdonar cuando nos han hecho algo que de verdad ofende, porque cuando de verdad duele, ¿cómo es que nosotros llegamos a reaccionar? ¿Será que como nos acordamos de Jesús que dijo,
debes de perdonar 70 veces 7, o pues que duele, Claro. duele. Y entonces ahí es cuando nosotros también debemos de llevar a la práctica lo que en la Biblia, los consejos se nos han dado, de poder perdonar, de ser bondadosos con nuestros hermanos, de ser conscientes de esto, pero también el perdón no es la ausencia de justicia o la ausencia de consecuencias de el acto que se hizo, sino que es saber soltar algo, ese sentimiento que nosotros estamos guardando en nuestro corazón. Yo pienso también que cuando Jesús dijo eso, no se refería a un número, sino como a un estilo de vida, prácticamente. No es un estilo de vida, correcto. Claro, un estilo de vida, porque sabía quizás que en el mundo donde estamos iban a pasar situaciones así. Entonces, desde el inicio él lo dijo. ¿Desde cuándo se lo dijo a quién fue que se? A Pedro. A Pedro. Entonces, desde ahí vemos que era como una señal de decirnos, bueno, ustedes así lo van a hacer, es un estilo de vida. No es porque les digo 70 veces 7. ¿Y cuánto es 70 veces 7? Un estilo de vida. Es un estilo de vida. Pero si somos realistas, muchachas, o sea, suena bonito decir, hay que perdonar, pero cuando estamos en el momento, cuando estás viviendo la situación de que te lastimaron, de que te hirieron, quizá de que traicionaron tu confianza, quizá de que te levantaron un falso, tantas cosas que las personas pueden hacer para dañarnos. Y suena bonito decir hay que perdonar porque Jesús lo dice, pero cuando estás en el momento, siendo realistas, es difícil perdonar. Es difícil olvidar la ofensa. Considero que el perdón es olvidar, o como decía la Carelia, soltar lo que te hicieron, dejarlo pasar por alto. ¿Por qué pasar por alto? Porque si uno viene y toma esa ofensa y lo hace muy personal y todos los días te acordás de eso, todos los días estás con el sentimiento de que porque esta persona, estás rumiando el pensamiento, estás rumiando la emoción que te hizo sentir esa persona, entonces la herida se vuelve a abrir. Porque si, por ejemplo, te dijeron algo que te lastimó, te lo dijeron hace un mes y te lastimó y te dolió, te ofendió, y vos todos los días, y ha pasado un mes, seguís rumiando y rumiando el pensamiento, esa herida se vuelve a abrir. Es como que la persona te lo esté diciendo todos los días porque no soltás ese pensamiento. Y no es fácil soltarlo cuando te dolió de verdad, cuando te dolió demasiado. Por eso es que es difícil el perdón. Suena bonito, suena que a veces hasta lo podemos estar idealizando, Ajá. pero en realidad es difícil perdonar. Y pueden pasar años, pueden pasar meses, pueden pasar semanas y seguir con el sentimiento porque no has perdonado. Pero es ahí donde entra, creo yo, el verdadero cristianismo. Porque el cristianismo, recordemos, muchachas, que no es ir a la iglesia todos los días. No es tener parte en la iglesia. Tener un cargo, tener participación. El verdadero cristianismo se demuestra con las acciones. Cuando dejo pasar la ofensa, cuando suelto eso que a mí me dolió y decido perdonar y también pedir perdón. Porque no es solo perdonar, es también ir donde la persona y pedir perdón y hablar y reconocer y ser humilde que lo que tal vez yo hice también pudo dañar a la otra persona. También podemos decir que el estilo de vida que nosotros tengamos, el estilo de vida de oración que nosotros tengamos, puede ayudarnos a poder soltar esa culpa. ¿Y por qué digo esto? Me viene a la mente cuando Esteban estaba siendo apedreado. Esteban estaba sintiendo dolor, pero físico y emocional, porque él sabía que estaba haciendo lo correcto. Y yo llego a meditar en esto, y él dice: no les tomes en cuenta este pecado, Dios santo, no le tomes en cuenta este pecado si lo estaban matando. Te están apedreando, te están golpeando, estás sangrando quizás. Y que todavía dijera esto, yo creo que es un gran ejemplo. Entonces también en la Edad Media, cuando hubo las persecuciones,
cristianos. Los mártires morían cantando, y entonces puedo tomarme de esto y decir que el estilo de vida de oración, del estudio de la palabra, puede fortalecer a la persona para que también pueda llegar a soltar y a perdonar en ese momento de crisis que tanto duele. Y Porque- Karen, también añadiendo lo de Esteban, a lo de los mártires, qué mayor ejemplo que el de Jesús. Cuando Sí. estuvo en la cruz, Jesús perdonó en el peor momento de dolor, Les dijo, donde Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, ahí nos damos cuenta de que el mayor ejemplo lo tenemos en Jesucristo. Así es. Y Él murió por nosotros porque nosotros llegamos a caer. Bueno, no nosotras ya, ¿verdad? Pero nuestros primeros padres, Eva, pues desobedeció al mandato que se le había dado y lamentablemente cayó. Pero Jesús no se quedó. Ahora ustedes tienen que morir sí o sí. Ahí la raza humana hubiese llegado a su fin. No, sino que había un plan de salvación ideado para cada uno de nosotros. Y a través de esa muerte en la cruz, nosotros recibimos la remisión de nuestros pecados. Y hoy tenemos oportunidad de salvación, una oportunidad de vida eterna, una vida nueva en Cristo Jesús, que aunque en este lapso de tiempo en la tierra nosotros nos podamos sentir ofendidos, podemos ser agresores en el sentido de ofender a otras personas también, pero cuando sea la tierra nueva, pues todas estas cosas ya habrán pasado y Ya todo no va van a a ser hechos existir. nuevos, sí. Así es. Mencionabas algo interesante, Kareli, al inicio, y es que cuando nosotros guardamos resentimiento, hasta nos podemos enfermar. Claro que Se sí. traduce a enfermedades. Claro que no es que si estás enfermo es porque odias a alguien o porque tienes resentimiento, porque hay enfermedades que son naturales, pues, del Claro, ser humano, sí. del cuerpo humano. Pero sí, hay muchas ocasiones, y eso es totalmente cierto, porque en la psicología se le llama somatizar. Cuando vos sostenés un sentimiento negativo durante mucho tiempo en tu cuerpo, se somatiza, o sea que se traduce a enfermedades. Y el cuerpo recuerda lo que el corazón aún no ha sanado, Así es, no ha no ha soltado. perdonado, así es. ¿Y por qué se da esto? Porque nosotros todos como seres humanos fuimos creados también hormonales, con hormonas. Así es. Y tenemos una hormona que se llama cortisol, y el cortisol es la hormona del estrés. Entonces, cuando nosotros retenemos un sentimiento negativo durante mucho tiempo, entonces el cortisol se mantiene arriba, se mantiene a tope, y todos los días nosotros recordamos el mal, recordamos a esa persona, recordamos el sentimiento que nos provocaron, en este caso pues el dolor, la tristeza, el odio quizás, porque se puede llegar hasta el odio cuando una persona no perdona. Y una cosa también puede llevar a la otra, porque de ahí también se puede desarrollar la ansiedad. Ansiedad, depresión, sin fin. Y enfermedades autoinmunes. Cardíacas también podría ser. Cuando el cortisol está muy arriba, entonces da insomnio. ¿Por qué cuando tienes un problema? ¿Por qué cuando andas cargando un resentimiento ni siquiera puedes dormir? Porque el mismo cortisol te provoca el insomnio, te duele el cuello, te duele la espalda, te duelen los músculos, mantenés con dolor de cabeza, te da taquicardia, un sinnúmero de enfermedades, y tu sistema inmune también te baja, porque el cortisol provoca que tu sistema inmune se debilite. Entonces, vemos que no solamente por lo emocional o lo espiritual, sino que hasta nuestra salud física se ve deteriorada cuando nosotros guardamos estos malos sentimientos. Y que cuando la persona también está conviviendo con esa persona que la hirió en alguna ocasión, y muchas veces la persona herida no ha podido distinguir que todavía está guardando ese sentimiento y lo alberga, y quizás convive con ella todos los días, y siempre hay algo que le choca y le remoja y lo vuelve a recordar. Y entonces, ¿qué es lo que pasa también? Lo que ya anteriormente mencionaba. Vienen por ende las enfermedades, no llegas a sentirte bien,
te sentís decaída y un sinnúmero de cosas Sí. más. Así es. Ahora, un punto importante, muchachas, que yo quiero preguntarles a ustedes, que yo considero que es muy importante en este tema. ¿Será que perdonar significa reconciliarse con la persona que te hizo daño? ¿Significa volver a unirte a esa persona? ¿Volver a tener quizá la misma relación que tenían anteriormente? ¿Será que perdonar es sinónimo de volver a Confiar. confiar? Correcto. Yo tengo un cuadrito aquí que más o menos copié y es Ajá. que dice, mira, perdonar no es siempre reconciliarse. Perdón libera la deuda emocional. La reconciliación restaura la confianza y la confianza requiere arrepentimiento y tiempo. Incluso Jesús perdona a todos, pero no confió en todo. Y eso lo encontramos en los evangelios también, cuando todo el tiempo los querían acecharlo. Entonces Jesús perdonó, pero todo el tiempo no confiaba en todas las personas. Entonces creo yo que sí podemos perdonar, pero ya que volvamos a tener la misma relación de antes, eso está súper difícil y creo que todos hemos pasado por algo similar. Allí vos mencionabas algo muy importante y es el factor tiempo. Dice, perdonar no es sinónimo de recuperar la confianza de la noche a la mañana, no. Perdonar es soltar ese sentimiento que nosotros albergamos en nuestro corazón, que nos hace sentir escalofríos cuando vemos a la persona, que nos hace voltear los ojos también. Pero, y que no la queremos soportar, nos cambiamos de calle, no la queremos ver, si está ahí en la tienda, me voy yo para otra tienda, si está comprando, no entro a comprar, eso es, entonces perdonar es poder estar en el mismo lugar sin sentir algo por esa persona, ya comenzar a soltar eso que nos hizo y A aunque- olvidarlo. a olvidar. O sea, Y no es que se va a borrar de tu memoria, pero tampoco es mantenerlo presente todo el Sí, tiempo. y estarlo remojando, refrescando ahí. Entonces, aunque no suceda eso en el momento, recuperar la confianza, pero sí poder desarrollarme en un ambiente y una sociedad que aunque esté la persona allí y aunque no le tenga la misma confianza, yo ya no siento nada por esa persona. Y creo que la persona más beneficiada con el perdón somos cada uno de nosotros. Somos nosotros mismos, así es. Yo considero, muchachas, que hay personas a las que necesitamos ponerles límites. Los límites no son malos, los Sí. límites son sanos para todos los seres humanos. Y cuando una persona ya te dañó, cuando una persona ya te hizo sufrir, ya te rompió el corazón, ya te hirió, yo creo que es conveniente poner límites. No significa que vamos a detestar a esa persona o que cuando lo miremos decimos le vamos a voltear los ojos, no, porque yo puedo ver a una persona que me hizo daño y saludar, Sí. preguntar hola, ¿cómo estás? Pero restaurar la confianza es muy difícil. Y yo considero que no en todos los casos debemos restaurar la confianza. Hay casos que sí vale la pena, considero yo, porque un error lo comete cualquiera. Una palabra maldicha la dice cualquiera. Una acción no pensada y guiada por el impulso, por un sentimiento de enojo, cualquiera lo puede tener porque somos seres humanos. Y el enojo es un sentimiento, es una emoción que lo tenemos todos como seres humanos. Entonces hay casos en los que sí considero que la confianza se puede recuperar, se puede restablecer, que podemos continuar teniendo una relación con esta persona, pero hay casos en los que definitivamente hay que poner límites para que esa persona no nos vuelva a hacer un daño, para que esa persona no se vuelva a aprovechar quizá de la confianza que en un momento le dimos. Entonces, quizás nosotras todas tenemos en mente alguna situación en la que quizás ahorita durante estamos hablando de esto, podemos estar recordando algo o alguna persona o alguna situación. Y las personas que lo ven también, probablemente. Entonces, no en todos los casos hay que restaurar la confianza, porque es sano poner límites cuando debemos poner límites. Pero también hay casos en los que la confianza se puede restaurar siempre y cuando se cumplan los acuerdos a los que tal vez las personas han llegado.
Por ejemplo, en el caso de los matrimonios, hay que Cuando hay perdonar siempre. una infidelidad. Hay casos en los matrimonios, mientras las faltas no sean graves, considero yo, como tal vez dijiste infidelidad, golpes, violencia. De cualquier tipo, siempre hay que perdonar, porque recuerden que los matrimonios, su base está en el perdón, en la Así confianza, es. en el respeto. En el negarse a uno mismo. Así es. Pero sí hay situaciones en las que definitivamente no puedes seguir permitiendo cosas y tienes que poner un límite. Claro. Entonces, hay situaciones que lo ameritan, recuperar la confianza, y hay otras situaciones en las que debemos poner límites. Cuando se es chavalo también, a veces pareciera que cuando nos hacen cosas, es algo enorme, porque también, por lo general, la manera de razonar de un joven es más de actuar, de impulso. Entonces, muchas veces también nosotros llegamos a hacer cosas por impulso. Por eso también en la Biblia dice que debemos de ser como niños. A los niños les pasa algo y en instante andan jugando con esa otra persona que quizás los pudo regañar, les pudo haber dicho algo, que se cayeron, que hicieron... Se les olvida. Sí, se olvida. Por eso Jesús dijo que para poder entrar al reino de los cielos debemos de ser como los niños. Los niños no guardan rencor. Los niños perdonan rápido. Se peleó ahorita con otros niños y a los 5 minutos se les olvidó y están jugando de nuevo. Mira cómo es la mentalidad de los niños. Y ahora la mentalidad de los padres de los niños, muchos padres quedan hasta enemigos por algún vecino. Ciertísimo. Y los niños están jugando. Así Entonces, es muy real, por eso es cierto. Dios nos manda que si queremos entrar al reino de los cielos, tenemos que ser como niños. Y esto me recuerda, chavalas, al libro de Efesios en capítulo 4, versículo 31 y 32. Estamos hablando del perdón, recuerden, dice, quítense de vosotros toda amargura. ¿Será que el no perdonar tiene amargura? Te causa amargura, te amarga tu Dice vida. enojo. ¿Será que también el enojo es parte, hay en nuestro cuerpo, en nuestra mente, cuando nosotros no perdonamos? La ira, la gritería, la maledicencia y toda malicia. Ahora, he conocido personas que igual cuando se enojan con otra persona hasta maldicen. O incluso muchas veces en una relación, ay, maldito el día en que te conocí o el que te topaste conmigo o algo así. Dice el 32. Antes sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, como cristianos, muchas veces nosotros perdonamos también porque sabemos que Dios nos otorgó el perdón desde el inicio, desde que murió en la cruz por nosotros. Entonces, muchas veces como cristianos, incluso nos sentimos obligados, está bien, voy a perdonar porque ni modo. Pero igual esto afecta nuestra relación vertical, nuestra relación horizontal, perdón, con Dios. Cuando nosotros perdonamos vertical, que solo son las personas, y cuando no perdonamos, afecta nuestra relación horizontal con Dios cuando nosotros no perdonamos. Bueno, la pregunta que iba a decir, hablamos de que el perdón tiene sus consecuencias en la salud física. Ahora, ¿será que perdonar nos ayuda en nuestra salud mental? Te libera. Claro, sí. Te libera, te da paz. En lo personal a mí me ha pasado eso de que cuando yo he perdonado y también cuando he pedido perdón, porque yo he fallado también y a mí me ha tocado ir donde la persona y decirle perdóname, no debía hacer esto. Y también siento que es algo muy, muy difícil. Sí, porque tenés que botar tu orgullo. Claro. Sí. Tenés que dejar atrás tu saber reconocer. Por eso es importante que también nosotros comencemos a hacernos un autoexamen. Sucedió esto, esto y esto. Porque sucedió. ¿Qué fue lo que yo hice para que eso sucediera? ¿O por qué vino eso? ¿A raíz de qué? Entonces, todos podemos tener una parte también. Ahora, en muchas ocasiones nos ofendemos por algo que alguien externo dice. Nosotros nos sentimos ofendidos y quizás esa persona no lo hizo con la intención de que nos ofendieran. Entonces, eso que me dijeron es para mí.
¿Será que esa persona lo hizo con la intención de que nosotros nos sintiéramos ofendidos? Nosotros también podemos hacer un filtro y hacer ese autoanálisis que le digo que podemos hacer para poder votar ciertas emociones que nosotros estamos sintiendo en el momento, porque nos podemos ofender, como les digo, por algo que nos dijeron, pero algo que tal vez nosotros nos hemos creado en la cabeza, algún escenario, alguna historia, película, o algo que ya viene recurrentemente, y entonces lo último que nos dijeron fue la gota que derramó el vaso. Y quizás la otra persona ni siquiera sabe que esa fue la gota que derramó el vaso. Entonces nosotros también podemos evitar esto aprendiendo a comunicar lo que estamos sintiendo. Mira, es lo que decía de los límites. No me gustó esto y esto. ¿Por qué? Porque estás irrespetando mi no sé qué cosa. Cualquier... o me hiciste sentir tal cosa. O me hiciste sentir así. O esa no era la manera correcta de que me podías decir las cosas. Me lo podías pedir de una manera diferente y yo lo hubiera hecho sin hacer tanto escándalo. Entonces también nosotros podemos hacer un autoanálisis para filtrar muchas emociones que si nosotros las llegamos a juntar todas en un futuro pueden ser una pelota, algo más bola grande, de nieve. una bola que va creciendo y que va creciendo y cuando eso está mucho más grande ahí ya no se puede parar. Tienes mucha razón. No hay que imaginarnos escenarios. Creo que sí es importante la comunicación, porque a lo mejor nosotros no hicimos una gran película y la otra persona ni lo hizo con ninguna intención. Sí. Entonces sí es importante la comunicación, es importante decir, me hiciste sentir así, porque parte importante de las relaciones interpersonales es la comunicación. Ahí considero sí que es un punto importante en este tema acerca del perdón, del resentimiento. Y Karen, vos hace un momento decías que si perdonar influye en nuestra salud mental. Y es lógico, ¿verdad? Que cuando nosotros albergamos un sentimiento negativo, nuestra salud mental se daña. Pero cuando nosotros decidimos perdonar, cuando decidimos ir a pedir perdón, cuando decidimos soltar eso malo, eso negativo, entonces nos encontramos con un sentimiento de paz, de tranquilidad, de que te quitaste una mochila y te sentís liberado. Y yo creo que eso es lo que Dios quiere. Y por eso Dios nos manda a perdonar y también a pedir perdón. Incluso cuando fue que te hicieron daño a vos, vos debes ir a pedir perdón, porque la Biblia dice que si tu hermano tiene algo contra ti, no que si vos tenés algo contra tu hermano, si tu hermano tiene algo contra ti, ve tú. Entonces Dios nos manda que nosotros, también, aunque seamos los ofendidos, dobleguemos ese orgullo. Y yo he escuchado a muchas personas que dicen, pero ¿para qué voy a irle a pedir yo perdón si fue el que me hizo daño, si fue ella la que me hizo daño? Pero eso es lo que Dios nos manda que hagamos, a que dejemos el orgullo y que vayamos donde la persona que nos hizo el daño y que nosotros hablemos, que nosotros tomemos la iniciativa, porque yo considero que Dios valora mucho cuando es uno el que toma la iniciativa, aunque fuiste el dañado. Amén. Pero claro, también valora mucho cuando sos el ofensor y vas donde la persona a reconocer tu error y a pedirle perdón. Creo que estar en el en el escenario de que estás ofendido o que ofendiste y ir a pedir perdón muchas veces es lo difícil. Pero o muchas veces nosotros somos bien hábiles, incluso bien sensatos podemos ser en dar un consejo y decir, sí, hermano, pero tenemos que perdonar, pero Dios nos manda que perdonemos 70 veces 7. Pero cuando nosotros estamos en el momento, allí es donde nosotros practicamos el verdadero cristianismo, decía la Saba. ¿Por qué? Porque cristianismo es cuestión de acciones, no de no solo lo digo y ya, no, sino que lo digo y también actúo
conforme a lo que digo. Y muchas veces hay lecciones que nosotros aprendemos o hay pláticas que nosotros tenemos con personas. Yo puedo estar platicando ahorita aquí con ustedes y nada, pasó la plática, pero tal vez estamos en un momento de dificultad o en una situación y nosotros ya platicamos esto. Y entonces esa plática que pareció una plática casual puede ayudarme a mí también para fortalecer mi vida espiritual en un futuro cuando yo necesite aplicar eso que estaba platicando con esa persona. Exactamente. A mí me sucedió muy recientemente. Me contaban una historia de alguien que dice, muchos se ofenden, dice, porque a veces uno no les da la mano, dice, pero anda entre una cosa y otra que no tiene tiempo, se te pasa. Estábamos hablando de una persona que tiene que andar mucho en reuniones públicas y cosas así. Y entonces, pues está bien, hermano, si vos querías que te diera la mano, dame la mano, yo de aquí te la doy. Y entonces, platicábamos con la persona y decía, es tan sencillo decir, es tan sencillo a veces una estrechada de mano, pero llegó el momento en el que me tocó vivirlo a mí. Y entonces llegó alguien y estábamos en una reunión en una sala y llegó y estábamos dos personas y lo saludó muy amenamente y yo estaba en la misma sala y obviamente no saludó y no dijo buenos días a todos, no, buenos días tal persona. Y y estaba la otra persona también, entonces parece como que si la otra persona fuese invisible. Y entonces allí es donde te digo que entra el autoestudio. Yo puedo decidir en el momento si quedarme con que no me saludó en el momento o decir, pues está bien, lo dejo pasar. Sí, pero si yo me quedo, no me saludó y después le ando haciendo una cara y después la próxima vez que llega, hola. le pagas de la misma manera. Le pagas de la misma manera. Entonces, a veces nosotros podemos estar en escenarios que parece una acción tan sencilla y tan tonta, podríamos decirlo. Se enojó porque no le dieron la mano, pero llegó el momento en que no te saludaron a vos y te sentiste enojado. Entonces también allí es donde nosotros debemos de dejar que el Espíritu Santo nos hable a nuestras conciencias para no albergar ese poquito de resentimiento que pudimos sentir en esa ocasión para que no vaya creciendo. Para que no crezca. Es importante no dejar aflorar este tipo de emociones negativas porque se van decías vos, una cosa lleva a la otra. Empezaste con una mala mirada, con que no te dieron la mano, con que hicieron tal vez un comentario que te lo tomaste personal y quizás no era ni para vos. Y eso va creciendo y creciendo, el resentimiento, el odio, ya te cae mal, ya lo evadís. Ya tenés una espinita. Ya tenés ahí la espinita y va creciendo. Y a veces hay algo bien interesante, que a veces nosotros nos creamos una imagen de una persona y que no es real, pero como nosotros la tenemos aquí bien clavada, creemos o esa persona hace cosas y nosotros las tomamos como que son para nosotros, cuando en realidad no tiene absolutamente nada que ver. Pero como nosotros ya nos hicimos de esta idea, de este concepto de tal persona, entonces todo lo que hace esa persona nosotros creemos que es para nosotros, que es para afectarnos, que es para dañarnos. Y ya estamos, eso se llama prejuicio, cuando ya tienes el prejuicio de una persona. Y eso también va a llevar al odio en algún momento, si no se suelta, si no se perdona, va a llevar al resentimiento. Y recordemos que el odio, el resentimiento, la falta de perdón, daña más a nosotros que a la otra persona. Ahora yo pienso, muchacha, de que perdonar es, como les decía, es un estilo de vida. Aquí ya encontré un proverbio en capítulo 15, versículo 23, y hablaba, y yo lo entiendo como tener una buena comunicación de lo que venimos hablando. Dice, el hombre se alegra con la respuesta de su boca,
La palabra a su tiempo, cuán buena es. Y esto me lleva a pensar de que no todos los tiempos son buenos para venir y uno pedir perdón y Muy es al cierto. tiempo que uno quiera. No, pienso que para que haya ese momento de perdón y que sea un perdón, ¿cómo les podría decir? Sincero. Ajá, Genuino. lleva tiempo. Uno tiene que orar, uno tiene que saber qué es lo que va a decir y en un muy buen tiempo para que sea muy buen recibido ese perdón también. Tenés mucha razón, porque si cuando tal vez recién ha pasado el altercado, el problema, la situación, y venís vos y, bueno, tal vez vas con la humildad a pedir perdón, pero tal vez la otra persona está herida, y entonces vienen y dicen, no, pero es que vos hiciste esto y esto y esto, y vos le decís, no, pero es que yo hice eso porque vos hiciste esto y eso. Entonces, Yo soy así. entonces en Yo soy una lugar, remojona. entonces, en lugar de que la situación sane, se cierre, lo que hay es más fricción, porque te están sacando en cara lo que hiciste y vos estás sacando en cara lo que el otro hizo. Por eso Estamos haciendo saber entonces cómo nos hicieron sentir en ese momento. pero por eso es que hay tiempo, Exacto. como vos decís, porque si lo haces cuando tal vez la situación está reciente, solo va a haber más fricción, más reproches, más vos hiciste esto, vos hiciste lo otro. Pero cuando ya Y eso has dado muchas tiempo, veces aumenta el enojo. Claro. Por eso hay un dicho, cuando el agua se calma. Muchas veces Cuando la va a agua salir está intención, tranquila. salen más peleados Ay. que como estaban antes, que como estaban al inicio. Entonces es cierto eso de que no todos los tiempos no, son. hay que haber Hay un que tiempo. prepararse. Hay que prepararse con oración, pedirle a Dios, porque esto es importante, muchachos. Nosotros por sí mismos jamás vamos a sentir la necesidad de pedir perdón ni de perdonar. En ningún momento tenemos que orar, tenemos que llevar esa situación, Señor. Esta situación, yo necesito ir a pedir perdón o necesito perdonar. Pero mientras nosotros no oremos por la persona que nos hizo daño o por la persona que nosotros dañamos, jamás vamos a tener por nosotros mismos esa necesidad. Tenemos que prepararnos con oración y también dejar un espacio de tiempo para que ambas partes puedan sanar. Por eso Sí. también dice que debemos amar a nuestros enemigos, bendecir a quienes nos maldicen. Y Fácil no es, fácil no es. pero si está en la Biblia es porque Dios sabía que nosotros, a pesar de nuestra imperfección, vamos a tener la capacidad para poder hacerlo a su tiempo. En su tiempo. Por eso es que la Biblia dice que todo tiene su tiempo. Entonces, muchachas, no sé si Creo que hemos vamos llegado al cerrando. final. Fue un episodio muy bonito, pero a la vez es muy delicado y muy difícil. Y que nos confronta. Claro, nos confronta y nos apela a nosotras mismas, a nuestra conciencia, a poder aplicar estas cosas que nosotros compartimos con ustedes y que incluso en alguna ocasión nosotros hemos tenido que negar nuestro yo para poder obtener el perdón que necesitamos y otorgar el perdón que también las otras personas necesitan. Yo estoy asombrada ahorita con lo que estamos sentados y estaba viendo el libro de Proverbios y el libro de Proverbios está lleno de consejos. Miren en Proverbios 20:22. No digas yo me vengaré, espera en Jehová y Él te salvará. ¿De qué manera nos puede salvar Dios? Dándonos paz. Dándonos paz, así es. Y además hay otro versículo que dice, mía es la venganza, dice el Señor. Así es. Nosotros no tenemos por qué cobrarnos lo que otras personas tal vez nos han hecho, porque no pidamos ser instrumento de esa venganza. Y es que decimos, Señor, tuya es la venganza, pero utilízame como instrumento. Leí por ahí. Pero eso es totalmente incorrecto, porque Dios se va a encargar de las situaciones de sus hijos, porque Dios pelea las batallas de sus hijos. Nosotros no tenemos nada que andar reclamando, nada que andar tirando indirectas, nada que andar haciendo sentir mal tal vez al que nos hizo el daño. Dios ya vio todo. Dios vio todo, Dios se encarga. Dios conoce nuestra versión y eso es importante porque muchas veces la gente dice o escucha solo una versión, pero nosotros tenemos que saber y tener la seguridad y la confianza de que Dios conoce cómo son las cosas, conoce el corazón tanto del agredido, también. tanto del agresor como del agredido y viceversa. Dios lo sabe y yo creo que esa debe ser nuestra paz y nuestra tranquilidad. No buscar por nuestras propias manos venganza en ningún sentido, sino que dejar todas las manos de Dios. Y Dios, en su momento, va a sanar los corazones de ambas partes. Amén.
Que nuestra oración sea: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Amén. Así que nos vemos en la próxima. Esperamos que este capítulo igual les sirva de mucho, que aunque les traiga recuerdos malos, que el mensaje sea el poder perdonar. Así es, porque somos humanos y a cualquiera nos puede pasar. Cualquiera podemos hacer daño o nos pueden hacer daño, pero lo importante es no quedarte en este lugar, en ese escenario, con ese sentimiento, sino llevarlo a los pies de Cristo Jesús. Entonces, ¿quién quiere orar? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, humildemente venimos ante ti, depositando nuestras vidas, porque no somos exentos de pecar. Tampoco no somos seres humanos perfectos. Muchas veces nosotros hemos sido escenarios para herir a otras personas con nuestras acciones, dichos, palabras. También en otras ocasiones nos han herido a nosotros, pero ponemos cada una de esas situaciones, cada una de esas emociones en tus manos y ayúdanos a ser tú la persona que nos ayude a perdonar en cada momento de necesidad y dificultad, porque tú eres nuestro ejemplo perfecto y estamos en este mundo y nuestra meta es ser semejantes a ti. Ayúdanos a ser semejantes a ti y también fortalece nuestro carácter para que nosotros podamos actuar de manera sabia en esos momentos de presión y de dificultad. Quédate con cada uno de nosotros y que este programa sea de bendición para cada persona que lo haya escuchado, que tú apeles a su conciencia y que también ellos puedan poner en práctica esto que nosotros compartimos acá. En Cristo Jesús. Amén. Amén.